A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV a través de la señal de Telesucesos, canal 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, pero también nos pueden ver desde cualquier parte del mundo o desde el sitio donde ustedes estén, aquí en Ecuador también, por supuesto, en www.telesucesos.net. Ahí está el botón de en vivo, en nuestra página web está el streaming. Y luego de su salida al aire también subimos este programa a YouTube, Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de la doctora Fernanda Castillo. Ella es médico general de la Universidad Central del Ecuador, médica especialista en endocrinología en la Universidad de Buenos Aires, maestría en factores de riesgo, cardiovascular, diabetes, enfermedad vascular. Tiene una amplia trayectoria, por ejemplo, ha hecho residencia médica en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, al igual que en la Nova Clínica Santa Cecilia, concurrente programática en el servicio de endocrinología del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, médica de planta en emergencia en el Sanatorio Güemes, responsable del manejo de pacientes con diabetes, Sanatorio Güemes, responsable del consultorio prevención de pie diabético, Sanatorio Güemes, asesora médica científica, línea diabetes de Novo Nordisk. Todo lo del Sanatorio Güemes entendería que es en Argentina, ya se llama por lo general sanatorio, ¿no? A las unidades, ¿no? Sí, a las clínicas, hospitales, ajá. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? El día martes 29 de octubre se celebra el Día Mundial de los Accidentes Cerebrovascular, o el Día Mundial de la Prevención, deberíamos también así llamarlo, y seguramente así es, de lo que es un accidente cerebrovascular. ¿Cómo prevenir un accidente cerebrovascular? Además, dentro de su línea, que es la endocrinología, y donde está inmersa toda la diabetes y sus distintos tipos. Bienvenida. Exactamente, muchísimas gracias por la invitación. Como mencionaste, esta condición es básicamente una emergencia, y para que las personas comprendan lo que es un accidente cerebrovascular, que probablemente no han escuchado este término, es lo mismo decir infarto cerebral o ictus, ¿sí? Entonces es una emergencia, es una condición que puede llevar incluso a la muerte de una persona o a secuelas que pueden ser permanentes. Entonces es por eso justamente que el día 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, y la idea es justo concientizar con las personas esta importante condición que tiene consecuencias muy graves, ¿no? Así es, cada 40 segundos, dice, una persona en el mundo sufre de accidente cerebrovascular. Es decir, desde que iniciamos este programa seguramente ya habrán muerto 5 o 6 personas, si hacemos el cálculo de lo que venimos hablando. Ese es el promedio, ¿no? Exacto. Y una de cada 4 personas sufrirá un ACV, un accidente cerebrovascular, o infarto cerebral, que creo que es el término que más la gente conoce, en algún momento de su vida. Es el 25% de personas. Exactamente, se conoce que esa es una cifra y es muy alarmante, ¿no? Una de cuatro personas en algún momento va a sufrir un accidente cerebrovascular, y es por eso este momento de concientizar y tratar de prevenir este tipo de condición. Y la manera de prevenir este tipo de condición es justamente disminuir el riesgo de factores cardiovasculares. Entonces, tanto la Asociación Americana del Corazón como la Asociación Americana del Stroke tienen 8 esenciales fundamentales que hacen que una persona tenga menos riesgo de complicaciones, menos riesgo de accidente cerebrovascular. 8 cositas que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida para disminuir ese riesgo. ¿Cuáles son esas 8 cositas? Bueno, los 8 esenciales tienen que ver con 4 en lo que es el estilo de vida y 4 en enfermedades que causan estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estilo de vida, vamos a ver primero. En el estilo de vida tiene que ver lo que es el cese tabáquico, es decir, evitar fumar, evitar el cigarrillo, ¿sí? Actividad física entre 4 a 5 días por semana, ¿sí? Por lo menos 4 a 5 días. Sí, lo ideal es no descansar más de 2 días de la actividad física. Por lo menos durante
semana. cuánto tiempo? Entre 40 minutos a 1 hora es lo ideal y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y las diferentes entidades de salud, ¿no? Lo otro es alimentación saludable. Muchas veces la gente piensa que se les obliga a hacer dietas o a restringirse de comida, pero realmente existen alimentaciones que son muy equilibradas, en las que el paciente puede comer de todo, pero las porciones son las importantes. Entonces eso es la parte de la alimentación saludable. Y finalmente lo que es, ya dije, actividad física, alimentación saludable, el cese tabáquico y también... uno más teníamos. Uno más. Bueno, ahí lo tenía usted, ya lo vamos a ver, que son los 4 que tienen que ver con el estilo de vida. Exactamente. Y les repetimos, ¿no? El sueño es muy importante. El sueño parece que no fuera tan importante, ¿no? El cuarto factor es el sueño, y la verdad es que ahora lo que se pide a las personas es que tengan un sueño confortable de aproximadamente 7 horas en la noche. Sí, que la mayoría del sueño sea un sueño profundo, digamos, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo me acuesto a las 10 de la noche, me levanto a las 6 de la mañana, pero no llegan a dormir ni 4 horas. Entonces lo importante es que sean las 7 horas y de un sueño profundo en más del 80% de ese descanso. Claro, y eso en lo posible tiene que ser continuo, no es que hoy me amanecí, me desvelé, digamos, en cualquier actividad, y digo, al otro día desquito esas horas y me acuesto más temprano, y resulta que nunca, lo que decimos, no se recupera ese sueño. ¿Por qué es tan importante el sueño? Porque el cuerpo en sí descansa en ese tiempo. Durante ese momento, tanto el metabolismo es diferente, la parte hormonal funciona de forma diferente, la presión también, o sea, todo el organismo está en reposo, y si es que se tiene menos calidad de sueño, menos tiempo de sueño también, es una condición, es un factor de riesgo para desencadenar algún tipo de estas enfermedades cardiovasculares, principalmente el accidente cerebrovascular. 4 cosas de estilo de vida. Las otras 4 cosas, vamos. Las otras 4 cosas tienen que ver con básicamente enfermedades que tienen que estar bien controladas. Dentro de esto, la diabetes, que es una de las condiciones más importantes, y se espera que la glucosa esté dentro de los valores normales para una persona con diabetes. ¿Cuáles son los valores normales? Bueno, los valores normales de glucosa en ayunas en un paciente con diabetes es entre 80 hasta 130. Alguien que ya tiene diabetes. Alguien que ya tiene diabetes tiene que tener el valor de glucosa entre 80 hasta 130. Hay otro estudio que se solicita, que es la hemoglobina glicosilada, que tiene que estar en un valor alrededor del 7%, entre 6.5 al 7%, para decir que una persona está controlada de su diabetes. Y luego otras condiciones como la presión arterial, ¿sí?, que también se espera que esté dentro de valores normales para una persona hipertensa. También la parte de los lípidos, el colesterol, triglicéridos, colesterol bueno y malo, ¿sí? También se espera que esté dentro de valores normales. Y finalmente el peso, ¿no?, que también es una condición. El sobrepeso y la obesidad generan en sí lipotoxicidad, o sea, básicamente una intoxicación del organismo con lípidos, con grasas, y esto genera también que sea un factor de riesgo para presentar accidente cerebrovascular. Entonces una persona en lo posible tiene que tener el peso dentro de la normalidad. Y estas 8 cosas se complementan entre sí, es decir, las 4 del estilo de vida directamente están relacionadas con las otras 4 que pueden producir, es decir, el tema de enfermedades, ¿no? Es decir, la actividad física, el dejar el sedentarismo, el dejar el tabaco, todo eso influye, por ejemplo, en el tema de lípidos, en el tema de glucosa, de presión, ¿no? También. Tal cual. Todo está relacionado. Todo está relacionado, y es lo que se pide actualmente, justamente mejorar estos parámetros para tener menos riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo cuando se da este accidente cerebrovascular, y sobre todo cuando es directamente con el tema de la diabetes? Es decir, ¿qué pasa con la sangre? ¿Se vuelve espesa? Sí, exactamente, se llama, básicamente el paciente entra en un estado de inflamación, digamos, tanto por la glucotoxicidad,
Es decir, también esa glucosa alta intoxica el organismo, genera daños en diferentes tejidos, dentro de eso el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, que es el que se encarga de llevar la sangre por todo nuestro organismo. También hay otros mecanismos de lipotoxicidad, de acumulación de colesterol, por ejemplo, de placas de colesterol en el endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces, todo eso es como una sumatoria de factores para que se forme una placa dura de colesterol, ¿sí? Y junto con esto, un coágulo de sangre que en algún momento se rompe y puede migrar hasta los vasos más pequeños, en este caso en el cerebro. ¿Los del cerebro son los vasos más pequeños? No, también están en todo nuestro cuerpo, ajá. ¿no? Pero me refiero a que migran, en este caso, del accidente cerebrovascular, porque también puede haber infarto en otros casos, ¿no? Es cuando se rompen estos coágulos. Se rompen estas placas, o algunas están migrando, ajá, y conforme van circulando van adheriéndose otras moléculas, digamos, llegan a ser un poco más grandes hasta que llegan a tapar algún vaso sanguíneo, y esto es lo que provoca en sí el accidente cerebrovascular. Hablamos hace un ratito y usted dijo, estos valores son los que deben de ser controlados para personas con diabetes. Para personas que no tienen o no tenemos diabetes, existe también el término prediabetes que se habla, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo tenemos que estarnos controlando, por ejemplo, cada cierto tiempo unos exámenes para ver cómo está nuestra glucosa? Aparte de todas las cosas que dijimos que nos van a ayudar a minorar de manera significativa, además, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente. Bueno, realmente una persona cuando tiene sobre todo factores de riesgo para desarrollar diabetes, en este caso, por ejemplo, familiares, exactamente, sobrepeso, obesidad, una mala alimentación, sedentarismo, tiene que hacerse controles por lo menos anuales, ¿sí?, de glucosa y hemoglobina glicosilada, es lo que se espera. Son un examen en cualquier laboratorio, exactamente, hagan un examen, no necesariamente con una orden médica, podemos ir y pedir, así es, ¿no? Sí, pero lo más importante yo creo que es hacer un control anual con un médico de cabecera, en el caso de que ya tenga el diagnóstico, ahí sí pasar al endocrinólogo, al diabetólogo, pero siempre el control debería ser general, holístico, no solamente la glucosa. En este caso sí es muy importante el descartar diabetes, prediabetes, porque la prediabetes, que justamente me preguntaba, es una condición también en la que el cuerpo tiene algo de inflamación y puede incluso, si es que se da de manera crónica, llegar a algún tipo de complicación. ¿Sí? Entonces, la prediabetes también es importante tratarla y tomarla en cuenta. Estoy viendo que existe dentro de la prevención, además, porque dice cada minuto cuenta y puede ser que el accidente cerebrovascular se está dando en ese momento y cada minuto cuenta precisamente. ¿Qué es la estrategia rápido? Que además tiene que ver con sus siglas y con la inmediatez con la que debemos de tratar el tema. Dice rápido, por ejemplo, el rostro caído. Exactamente. Es un síntoma. Sí, es la palabra que a nosotros nos va a permitir reconocer a una persona que probablemente está sufriendo un accidente cerebrovascular en el momento. Entonces, la palabra rápido es para que nos acordemos de los signos o síntomas que puede presentar esa persona. Rostro la caído, R, se le cae un rostro, lado sí, rostro caído, puede ser que tenga un lado de la cara caído. Oye, ¿qué te pasa? Exactamente, rostro caído es de la R, ¿sí? La A es de alteración del equilibrio, exactamente, una persona que de la nada está sintiendo como inestabilidad a la marcha, por ejemplo. Para caminar, como que se marea alguna cosa. Exacto, o está, que fue como de manera muy brusca. Luego tenemos la P, que es de pérdida de la fuerza, ¿sí? Que puede ser que sea tanto de miembros superiores o de miembros inferiores también. Después tenemos la I, de impedimento visual, ¿sí? De impedimento visual, que algunas personas puedan sentir de la nada que alguno de sus, directamente, o el ojo derecho o el ojo izquierdo están, digamos, con algún tipo de alteración. Puede ser
que vean nublado o directamente que no vean. Entonces ese también es otra característica, otro signo. Luego está la D de dificultad para hablar, exactamente. Hay algunas personas que presentan algo que se conoce como dislalia o disartria, en la que no les salen las palabras directamente o no logran pronunciar de forma adecuada. Y finalmente la O de obtenga ayuda con urgencia, porque eso es, creo que yo, lo más importante. Cada segundo cuenta, como mencionaba. Cada 40 segundos una persona puede estar sufriendo de un accidente cerebrovascular, y mientras más rápidos somos en el momento de ayudar, podemos también disminuir las complicaciones o las secuelas de este accidente cerebrovascular. Porque esto puede dejar secuelas, desde pequeñas secuelas hasta secuelas irreversibles. Una persona puede de pronto seguir viviendo, pero en un estado, como se dice, vegetal. Exactamente, esa es una de las complicaciones más severas, digamos, o directamente la muerte. Y dentro de las otras secuelas puede haber que la persona se quede con dificultades para hablar, dificultades cognitivas, alteraciones o incapacidades para movilizarse, por ejemplo. Entonces, sí es bastante complicada esta condición, y es importante que hagamos conciencia, es importante que sepamos de qué se trata para disminuir el riesgo, ¿no? Así es. Dentro de estos síntomas que vimos, o signos claves que son parte de la estrategia rápido, lo que me parece importante es que hay algunos que nosotros mismos los podemos detectar. Es decir, no podemos estar en compañía de nadie, pero si vemos que tengo dificultad para hablar, que tengo un impedimento visual, un ojo dejó de ver, por ejemplo, de la nada, ¿no? O toda la vista en algún momento se cegó. Eso puede ser un síntoma, y lo que hay que hacer, seguramente, porque eso puede ir recrudeciendo conforme pasan los minutos, es de pronto tratar de llamar a alguien para que le ayude, ¿no? Porque de pronto el último paso, que es obtenga ayuda rápidamente, llamar de pronto a alguien que nos ayude, que nos lleve a algún centro, porque uno puede estar en ese proceso y puede quedarse además en medio camino, ¿no? Exactamente. Entonces, lo más importante es solicitar ayuda, llamar a emergencia o llevar directamente a la persona que está teniendo estos signos o síntomas a la emergencia para que pueda ser evaluado. Qué importante. Aquí tengo también una frase que dice el doctor Norberto Herrera, gerente médico de Novo Nordisk, de donde usted también es parte. Doctora, dice: la prevención y el control, lo que estamos hablando de los factores de riesgo, junto con el conocimiento de la estrategia rápido, pueden marcar la diferencia entre la vida y la discapacidad. Las personas con diabetes deben mantener un control adecuado de su salud. En los últimos años se han desarrollado medicamentos que no solo ayudan a controlar la glucosa, sino que también tienen beneficios cardiovasculares y renales. Los agonistas del receptor GLP-1, por ejemplo, han demostrado en estudios clínicos SUSTAIN 6 una reducción significativa del 39% en el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares no mortales. Hay que entender que además toda medicina no hay que uno automedicar, sino que esto Totalmente. Existen cosas que nos ayudan dentro de lo que es la farmacología, ¿no? Pero hay que hacerlo con un profesional. Hay que consultar. Ahora justamente estos nuevos fármacos nos permiten prevenir los accidentes cerebrovasculares, y eso es algo muy importante que antes no teníamos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Estos medicamentos en general actúan sobre varios receptores en el organismo. Fueron creados para mejorar la glucosa, entonces mejoran la glucosa, pero a la vez también hacen que el paciente baje de peso, ¿sí? Entonces disminuyen todo ese componente inflamatorio que mencionábamos antes, de glucotoxicidad, de lipotoxicidad, y también con los receptores que tienen a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos, hacen que en los estudios clínicos se haya visto una disminución en un porcentaje importante del riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces actúan sobre diferentes puntos estratégicos en el organismo, con un mecanismo importante sobre todo de disminución de la inflamación a nivel corporal. Claro, ¿sí? La medicina ha avanzado, y en este caso actúan, como usted dice, en diversos puntos sobre lo que son los receptores, ¿no? Porque antes seguramente se utilizaba para este tema algún tipo de medicina que hacía lo que yo dije, deshacer los coágulos, pero eso significaba que de pronto le estábamos dando... Eso se hace en emergencia todavía, en terapia intensiva. Pero en eso el caso de que el no caso se puede hacer, es difícil muchas veces porque el paciente llega a veces
ya con un estadio avanzado de su accidente cerebrovascular, o no llega en el momento exacto, porque son como unos minutos específicos en los que se puede hacer eso. Después de un tiempito ya no. Entonces ya el paciente se queda con esta secuela. Por eso lo importante es la prevención, o sea, evitar tener esta condición con los puntos que mencionábamos sobre el estilo de vida y sobre los cuidados y los controles médicos que debe tener cada persona, porque no hay que descuidar eso es importante. Una persona dice, yo tengo hipertensión, tengo diabetes, pero se dejan estar, dejan que la enfermedad avance o no se controlan con sus médicos de cabecera. O simplemente no asisten o a los no asisten médicos, a ¿no? los controles, exactamente. Entonces, eso hace que aumente el riesgo, ¿no? Mientras que si esperamos o queremos que disminuya el riesgo, necesitamos que el paciente esté bien controlado, que acuda a su médico al menos 2 veces al año, debería ir, en diabetes, en hipertensión, controlar lípidos, como dijimos, y bueno, es importantísimo eso para disminuir el riesgo. Usted tiene una amplia experiencia de lo que leí al inicio, en lo que es el tema de la salud pública, sobre todo, por ejemplo, el Hospital Eugenio Espejo aquí en el Ecuador. ¿Existe una política pública de Estado en relación a lo que es el ACV, los accidentes cerebrovasculares? ¿Existen políticas de prevención? ¿Hace falta de pronto ahí un poco el tema de difundir esto, así como lo estamos haciendo? Este es uno de los medios de comunicación. Pero bueno, hace 7 años que no trabajo en el sector público, más o menos. Yo trabajé 3 años en terapia intensiva del Eugenio Espejo, y el accidente cerebrovascular era algo a diario, ¿no? Muchas camas de la terapia intensiva después de lo que es problemas cardiovasculares, accidentes de tránsito. El ACV también estaba ahí ocupando la mayoría de camas, pero realmente no sé si actualmente existe alguna política pública, pero sí es importante siempre disminuir justamente el riesgo de esta patología haciendo prevención, ¿sí? La prevención Entonces, es clave, ¿no? La prevención la es salud clave. preventiva. Exactamente. No solamente la curativa, porque la curativa, por supuesto, ha tenido grandes avances y como es, y permite justamente el que muchos de estos pacientes que antes no se recuperaban se tenga determinada evolución, sobre todo en niveles bajos, digamos, cuando se da este tipo. Pero lo que ha faltado es salud en prevención en nuestro país, y ahí es lo que hay que trabajar. Se intenta hacer, pero bueno, yo creo que sí, siempre falta un poco más, porque la parte preventiva, tanto en la salud pública, la salud privada, el seguro social y también en lo que son ya seguros de salud privado, ¿no? Falta mucho la prevención, ¿sí? Claro. Totalmente. Exactamente, tal cual. Tienen que haber campañas y también nosotros, por supuesto, informarnos. ¿Algo más, doctora, que se nos quede por decirle a la gente? Además de que hay que tener cuidado, como ya dijimos, en esto de la estrategia rápido para detectar un posible ACV, accidente cerebrovascular, o lo que se conoce como infarto cerebral, o ictus, ¿no? Que es lo que son, digamos, como términos un poco más conocidos. ¿Algo que nos quede, doctora? No, yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Generar conciencia y hacer que las personas, en lo posible, tengan esta gana de mejorar su salud, ¿sí? De mejorar su salud y prevenir todo lo que es la enfermedad cardiovascular, sea el corazón, sea el cerebro, pero estas son condiciones que nos van a llevar incluso hasta la muerte o a complicaciones o secuelas severas. Eso es todo. Así es. Doctora Fernanda Castillo, la doctora Fernanda Castillo ha estado con nosotros. Ella es endocrinóloga y ha estado hablando de cada minuto cuenta, cómo prevenir un accidente cerebrovascular en personas con diabetes, tipo 2 sobre todo, y lo importante que tiene que ser este asunto de la prevención. A raíz, además, también a propósito de este martes 29 de octubre, que es el Día Mundial, ¿no? Día Internacional. Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Doctora, muy gentil. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.